Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de cirugía. Va a presentar el doctor Lizardo Sáenz, especialista en cirugía bucal y maxilofacial, maestría en estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, posgrado en la Universidad de Lille de Francia, docente de cirugía bucal en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y jefe del servicio de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital Mario Auxiliadora. Entonces, habiendo dicho eso, le doy el pase al doctor para que pueda proceder con la presentación. Bien, buenas noches con todos. Vamos a presentar el día de hoy en el tema de cirugía bucal, principios quirúrgicos, la cirugía bucal, ¿no? Bueno, vamos a empezar con... Un ratito, por favor. Un ratito. Bueno. No sé si la imagen la están viendo adecuadamente o no. Sí, sí se observa, doctor. Sí, no hay ningún problema. Ya, bien. Bien, entonces tenemos que, para tener en cuenta los principios quirúrgicos, tenemos que tener en cuenta todos estos ítems, ¿no? Desde un diagnóstico preoperatorio, antes de realizar una cirugía, siempre es importante tener el diagnóstico con certeza para evitar a veces algunas intervenciones que de repente se tienen que cambiar de concepto en el momento mismo de la cirugía, ¿no? Entonces es importantísimo tener el diagnóstico preoperatorio. También hablamos de las necesidades básicas para la cirugía con respecto a la parte externa, la iluminación, el cirujano y todas las cosas indispensables que tiene que haber para una cirugía. Las intervenciones quirúrgicas que siempre tienen que ser lo más asépticas posibles. También tenemos que ver las incisiones y los diseños de colgajo, la manipulación de los tejidos, la hemostasia, el manejo del espacio muerto, que quiere decir tratar en lo posible de evitar el acúmulo de sangre, el hematoma, el enfisema, etcétera, etcétera. La descontaminación y el debridamiento, la cura de la herida, sutura, el control del edema postoperatorio, sea con crioterapia, o sea, farmacológicamente. Y por último, tener en cuenta la salud general del paciente, ¿no? Bien. En el diagnóstico preoperatorio, para nosotros es importante, si vamos a realizar cirugías dentro del maxilar, dentro del hueso, las radiografías o las imágenes, ¿no? En tanto que en los tejidos blandos es suficiente una adecuada inspección, palpación y a veces auscultación, ¿no? Bien. En cuanto a un
plan de tratamiento tenemos que llegar a él de acuerdo a un razonamiento médico odontológico. ¿Qué significa esto? Tenemos los datos de la anamnesis, en las cuales son importantísimos la enfermedad actual. ¿Y por qué? Porque la enfermedad actual prácticamente nos da el 50% del diagnóstico clínico, ¿no? Es decir, en aquellos casos en que haya sintomatología. Y el otro 50% lo hacemos gracias al examen físico. O sea, con la enfermedad actual y el examen físico o examen clínico, prácticamente tenemos el diagnóstico presuntivo o la impresión diagnóstica, ¿no? O impresión diagnóstica o impresión instantánea que tenemos con los datos de la enfermedad actual y del examen clínico. Por lo tanto, la hipótesis que nosotros hacemos tentativamente en el diagnóstico es algo que se tiene que confirmar, o sea, o llegamos a un acierto, ¿no? O nos equivocamos y erramos el diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta estas dos posibilidades, ¿no? En el diagnóstico clínico, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llegar a un acierto o cómo nos podemos equivocar? Planteamos la hipótesis, pero para llegar al diagnóstico definitivo tenemos que realizar un plan de tratamiento o solicitar una radiografía o un examen auxiliar, ¿no? Una tomografía, una resonancia, una ecografía, o de repente tendríamos que definitivamente hacer una biopsia para estar mucho más seguros en los casos de los quistes o tumores, ¿no? Entonces, esta es la manera de razonar para tener en cuenta un plan de tratamiento. El plan de tratamiento está en base a confirmar el diagnóstico definitivo, ¿no? Y a realizar la mejor terapia. Necesidades básicas para la cirugía. Bien. Dentro de las necesidades básicas para la cirugía, tenemos estos puntos: la visibilidad y la iluminación, ¿no? La visibilidad y la iluminación van ligadas, van juntas, porque a mejor iluminación, mejor visibilidad, ¿no? Y en esto tenemos que tener en cuenta que para realizar una cirugía, cuanto más posterior esté, necesitamos mejor iluminación y mejor visibilidad. Es decir, no podemos tener una luz de poca intensidad o que haga sombra al cirujano. Porque si tenemos una luz que nos hace sombra, entonces en la parte más posteriores no vamos a poder visualizar adecuadamente. Algunos cirujanos, aparte de la luz que tiene la unidad, usan un frontoluz. Esto también nos ayuda mucho, ¿no?, al momento de realizar la cirugía. Nos ayuda mucho también las piezas de mano que tienen luz, ¿no? En el momento de activarla, se enciende la luz y nos ayuda bastante en el momento de realizar sobre todo las osteotomías o las odontosecciones, ¿no? La accesibilidad es en cuanto al qué tanto puedo yo separar la comisura de un paciente, qué tanto va a ser tan accesible o poco accesible a la boca. Esto lo vamos a ver en el tema de terceras molares, por ejemplo. Y por último, la asistencia, ¿no? Cuando ustedes hagan una cirugía, por más simple que parezca, siempre tienen que contar con un asistente, ¿no? Nunca se hace la cirugía solo, porque siempre cuando estamos ya con los guantes estériles, podemos necesitar que nos separen, que nos traccionen, que nos aspiren, e incluso también necesitamos la asistencia no solamente del ayudante, sino de un asistente que no
tenga guantes para que nos pueda alcanzar en el momento debido un instrumento de emergencia, por ejemplo, una pinza hemostática, porque está sangrando o hay una pequeña arteria que ligar, ¿no? O se nos acabó el hilo por forma asilo, o un anestésico de refuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante trabajar tanto con un ayudante, un cirujano ayudante, y también un asistente que nos facilite y nos pase las cosas que necesitamos en ese momento, ¿no? Bien. En cuanto a la bioseguridad como parte de la intervención quirúrgica, tenemos que entender que todas las intervenciones quirúrgicas se realizan en la mayoría de casos en forma estéril. Es decir, debemos de evitar que, que la herida operatoria se pueda infectar. Y por esa razón es que hacemos las intervenciones quirúrgicas lo más asépticas posible. Esto implica la limpieza del campo quirúrgico antes de colocar los campos estériles, ¿no? Y en este caso, la limpieza del campo se hace alrededor de la boca, ¿no? Puede ser con alcohol simple o con alcohol yodado, ¿no? Con alcohol yodado se realiza cuando las cirugías las hacemos a nivel de labio, ¿no? Cuando lo hacemos internamente, preferimos usar alcohol etílico de 70 grados, ¿no? Y el área que debemos de extendernos es de los labios hacia afuera, a la región nasal, incluso un poco más arriba, debajo de la órbita, a este nivel, ¿no? Y alrededor hasta cubrir todo el mentón. Una vez que estemos con toda esta área aséptica, pues ahí recién colocamos el campo quirúrgico estéril, o el campo fenestrado estéril, ¿no? Que vienen en dos formas. Viene en forma redonda, como ustedes estamos hablando aquí, y también viene en forma de rombo, ¿no? Cuya ángulo superior va a descansar sobre la nariz y el ángulo inferior va a descansar debajo del mentón. Generalmente este rombo debe tener 10 centímetros de lado, con lo cual con esos 10 centímetros de lado va a facilitar que el paciente pueda abrir la boca sin ningún problema. Bien. Tenemos en cuanto a bioseguridad también la asepsia, la antisepsia, la desinfección, la esterilización, infección cruzada, el principio de universalidad, los accidentes laborales y la barrera de protección. En cirugía bucal solamente es importante el lavado de las manos, de los dedos, ¿no? De las intersecciones de los dedos, la parte dorsal y ventral, y también de la parte de la muñeca, es decir, toda el área donde va a ir el guante, hasta acá. Es indispensable el lavado de esa área, ¿no? Es de más incidir que la escobilla debe de refregarse más a nivel de las uñas, ¿no? Porque es ahí donde generalmente pueden quedar algunos contaminantes y que si se rompe el guante por algo, por un motivo, puedan causar algún problema de infección en el paciente. Generalmente nos lavamos con clorexidina al 4%, que es lo que se usa para la piel o para la limpieza de las manos en el preoperatorio. Tenemos también como bioseguridad el gorro descartable, no debe quedar cabello afuera, el gorro de tela, los protectores oculares y la mascarilla descartable. La mascarilla descartable generalmente cuando no se realiza ningún tipo de spray, ¿no? Es decir, no utilizamos la pieza de mano de alta velocidad, pues suficiente con una mascarilla KN95, ¿no? Pero si vamos a usar la pieza de mano, aparte de la mascarilla se debe usar una
carilla facial, ¿no? Carilla facial para protegernos del spray que pueda salpicar en el rostro, ¿no? Eso es importante agregar. Bien, aquí tenemos algunas, generalmente las posiciones básicas del cirujano y el asistente son las que ustedes están viendo, ¿no? Muchas veces, si el cirujano trabaja sentado, el asistente también debería estar sentado, ¿no? Generalmente tenemos que tener 2 sillas, o de lo contrario, los dos tienen que trabajar de pie, como en este caso, ¿no? Generalmente el cirujano se ubica en el lado derecho del paciente, ¿no? Y el asistente en el lado izquierdo, ¿no? Generalmente es el asistente el que, esta mesa de Mayo, por ejemplo, debe estar más cerca o en el medio de los dos o más cerca al asistente, porque es el asistente el que va a pasar el instrumental, ¿no? En este caso, esta mesa de Mayo está mal ubicada. Debería estar más cerca al asistente, ¿correcto? Bien. En caso de que hubiera un instrumentista, que es raro que usar un instrumentista en una cirugía bucal, pero de todas maneras, si hubiera un instrumentista, el instrumentista se ubica en diagonal, mira, a este nivel, en este vacío, ¿no? Es decir, al lado del asistente, pero un poco más lejos, y mirando al cirujano, ¿no? Entonces, la mesa de Mayo va a estar aquí, va a estar delante del paciente a este nivel, y el instrumentista va a pasar el instrumental tanto al cirujano como al ayudante, ¿no? Bien, aquí tenemos el tipo de luz que es ideal, ¿no? Para una cirugía, que es una cialítica, ¿no? En la cual se puede concentrar las luces, el campo se puede achicar o se puede agrandar, pero lo más importante de todo es que a nosotros colocar la cabeza en medio de aquí, no se va a producir sombra, porque miren la cantidad de luz que está entrando por todo lado, ¿no? Entonces, esto es lo ideal en una cirugía con una buena iluminación para una buena visibilidad, ¿no? Hay algunas veces que colocan algún tipo de papel del guante en los mangos donde se tienen que mover cuando se trabajan solamente 2 personas. Yo les recomiendo que en lugar de papel coloquen un forro estéril, ¿no? Con elástico, y es más que suficiente para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿no? Bien, pasamos a las incisiones, ¿no? Es importante reconocer cómo se hace una incisión, si es que se hace, a dónde se hacen las incisiones, con qué bisturí y hasta dónde profundizar, ¿no? Muchas veces el bisturí a veces se maneja de forma inadecuada o a veces se pasan varias veces en en el mismo sector, ¿no? De tal manera que no tenemos una línea, sino tenemos varias líneas y posteriormente tenemos que estar eliminando algunas porque se desgarraron. La incisión es una sola y es firme, ¿no? Generalmente se hace desde la mucosa hasta periósteo y en forma perpendicular al hueso, ¿no? Perpendicular al hueso. Bien. Hay algunas intervenciones en que vamos a trabajar tanto en partes blandas del reborde alveolar como en el hueso y también incluso en el diente, ¿no? Hay maniobras en las cuales vamos a proceder a la apertura de los tejidos de la piel y las mucosas, pero para llegar a un plano más profundo, ¿no? Entonces, como por ejemplo, un quiste que está a nivel apical en una primera o en una segunda molar. Necesitamos abrir la mucosa, necesitamos abrir el tejido óseo para llegar a planos más profundos, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer una incisión, el sitio donde vamos a realizar la incisión tiene que ser ya debidamente planeado, es decir, se tiene que estudiar con mucha atención antes de la cirugía, ¿no? De tal manera que cuando ya se pone el incesto ya estamos ya planeando ya la incisión desde antemano, ¿no?
Eso es importante tenerlo en cuenta. La hoja de bisturí que generalmente usamos es la hoja de bisturí número 15, ¿no? Que es para el mango número 3. Hay también una hoja de bisturí un poco más fina que es la 15C. Generalmente lo usamos para hacer algunas incisiones a nivel vestibular, ¿no? También son muy excelentes, muy prácticas para la cirugía bucal, ¿no? Lo que se tiene que tener en cuenta cuando se hace una incisión y se hace un colgajo es que hay que evitar estructuras vitales, ¿no? Por ejemplo, si tengo yo, en el caso del maxilar inferior, voy a hacer una incisión entre los dos premolares, sé que entre los dos premolares, a nivel tercio medio, está la salida del agujero, perdón, está el agujero mentoniano con la salida del paquete mentoniano. Entonces tengo que evitar ese paquete, tendré que hacer la incisión por otro lado, y a la hora de decolar, tengo que tener mucho cuidado con ese paquete. A eso se trata de evitar estructuras vitales, ¿no? Otras veces hacemos incisiones para las terceras molares, las cuales a veces en lugar de hacer el colgajo en vestibular, se nos ocurre hacer el colgajo lingual. Y por desconocimiento que por ahí pasa el nervio lingual, muchas veces se corta y se hiere el nervio lingual, ¿no? Regla de oro, en lingual jamás deben hacer incisiones de descarga, solamente se hacen circulares, ¿no? Bien, y por último tenemos que tener en mente que donde hagamos incisión y se haga la sutura, no debe haber una cavidad. Siempre las suturas o las incisiones deben descansar sobre hueso sano, ¿no? Eso es también importante tenerlo en cuenta. Bien, diseño de colgajo. Bueno, cuando hablamos de diseño de colgajo tenemos que pensar inmediatamente en qué tipo de patología tenemos, ¿no? Los diseños de colgajo cuando son solamente circulares es porque la patología está muy cerca al reborde, muy cerca al cuello de la pieza dentaria. Entonces solamente necesitamos hacer una incisión circular y levantar el colgajo unos cuantos milímetros, a lo más 1 centímetro, y inmediatamente estamos sucediendo la patología, ¿no? Entonces, de acuerdo a la patología, tenemos que diseñar el colgajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un mucocele, ¿no? Un mucocele porque es bastante superficial. Entonces, la incisión se hace alrededor de la base de este mucocele. Es una incisión losange en forma de un ojal, ¿no? En donde por plano se va delimitando poco a poco hasta llegar a la base y luego se hace un corte en la base y sale entero el mucocele, ¿no? Entonces, la, la incisión debe ser exactamente de acuerdo a la patología, ¿no? Generalmente las incisiones son de base ancha para que haya una adecuada vascularización, esto cuando es en la región vestibular. Se debe permitir el acceso adecuado por debajo del tejido blando. Puede ser recolocado en su posición original, y cuando es recolocado en su posición original, las incisiones deben descansar sobre el tejido óseo sano, ¿no? Bien, aquí tenemos varios diseños o tipos de colgajo. Tenemos un colgajo envolvente, se llama colgajo envolvente, generalmente aquel colgajo que se recoge con periósteo y todo. Este es un colgajo envolvente en palatino que se tiene que hacer la incisión circular a nivel de las piezas dentarias, y con una legra filuda se decola, ¿no? El colgajo se decola desde el periósteo. Periósteo y mucosa se retraen, ¿no? Es colgajo envolvente. También tenemos un colgajo triangular, cuando solamente se hace una incisión de descarga, ¿no? En mesial, luego todo es circular. A la hora de levantar, vemos este tema, ese que ustedes están viendo. De ahí el nombre de triangular. Trapezoidal, ¿no? Como en el caso de Newman, de base ancha,
Esta es la incisión trapezoidal. Esta base aquí es ancha y acá es más angosta. Se hace hacia afuera en una sola incisión que agarre mucosa y periosto. Y luego de este extremo a este extremo la incisión es circular, ¿no? Es decir, por el surco gingival. Entonces, de esta manera podemos levantar este colgajo sin ningún problema con una leg, ¿no? Y por último tenemos el colgajo o el diseño semilunar, como ustedes están viendo, es esta la incisión, se realiza cuando se puede hacer una episectomía y la lesión periapical es chica, no es tan grande, ¿no? Entonces, si es chica, tranquilamente con un semilunar podemos llegar al ápice sin ningún problema, ¿no? Bien, por ejemplo, en los colgajos que realizamos, ¿no? Cuando no lo hacemos de base ancha, esto es lo correcto, ¿no? Hacer una incisión de tal manera que esta base debe ser ancha. No se olviden, las arterias vienen de esta forma, de atrás hacia adelante, pero en esta inclinación, como ustedes la están viendo. Si hacemos un corte de esta manera, pues es incorrecto, ya que estamos limitando la irrigación de todo el colgajo. Siempre tiene que ser de base ancha para conservar la irrigación del colgajo. Bien, y aquí estamos observando cómo cuando se hace una incisión firme, desde la mucosa hasta el periósteo, se corta el periósteo. Se llega hasta el hueso. El hueso, lógicamente, no se va a cortar con bisturí, pero de todas maneras, nosotros a la hora de hacer el corte sentimos el tejido óseo. Luego con la legra entramos, y esto es lo que debemos de obtener. Con la legra pegados al hueso, vamos y seguimos acá pegados al hueso, se puede desinsertar esa parte del periósteo y por lo tanto tenemos un colgajo envolvente o mucoperióstico, ¿no? Este es lo importante de las incisiones envolventes. Bien, la manipulación de los tejidos también tiene que ver mucho. A veces, cuando hacemos cirugía, nos olvidamos que debemos de manipular con mucho cuidado los tejidos, ¿no? No porque hagamos cirugía signifique que todas las maniobras deben ser toscas, ¿no? Entonces, se debe de separar con mucha suavidad, lo mínimo necesario, ¿no? Cuando hacemos una separación, hay que apoyarnos en el tejido óseo y no apoyarnos sobre el tejido blando, como en este caso. Por esa razón es que se decola adecuadamente bien para poder poner el separador aquí a este nivel y no estar magullando el tejido blando, ¿no? Acá, bueno, estamos observando la odontosección, ¿no? Firme, que cuando se hace de vestibular hacia lingual, no se debe completar todo el lingual porque generalmente muy cerca de los tejidos blandos pasa el nervio lingual. Bien, ¿qué debemos de evitar en una cirugía? Lo que debemos de evitar es la fricción. Cuando hay fricción, tiene que haber irrigación, es decir, la fricción la podemos hacer a través del fresado, ¿no? Cuando hay un fresado, una osteotomía, una odontosección, siempre, doctores, debemos de irrigar, y la irrigación tiene que ser constante. Para esto también tenemos que utilizar una adecuada aspiración, ¿no? Se recomienda que la aspiración sea un hemosuctor y que sea aparte, o de lo contrario que la compresora sea potente, ¿no? De más de 1 caballo de fuerza, para que pueda sostener tanto la pieza de mano como la aspiración. De lo contrario, ustedes deben tener un hemosuctor aparte y aparte la pieza de mano de otra compresora. ¿Correcto? Bien. La fricción también se puede evitar cuando
cambiamos adecuadamente las fresas, ¿no? Cada 2 cirugías, máximo 3, si se ha usado poco la fresa, se puede usar hasta 3. Entonces, en estos casos ya la cuarta ya nos produce mayor fricción, por lo tanto más recalentamiento, porque no tenemos una fresa que está cortando, sino que está más bien produciendo calor, ¿no? Entonces, luego de que se hace la osteotomía y se elimina la pieza dentaria, no olvidarse de limar las puntas que quedan, ¿no? Evitar la compresión, ya hemos hablado, y esto se consigue a veces con los separadores que están comprimiendo los tejidos blandos y que después pueden producir un edema excesivo en el paciente, ¿no? Temperaturas extremas. ¿Cómo evitamos las temperaturas extremas? También ya lo dije, ¿no? Con abundante cloruro de sodio. Muchas veces algunos colegas, si está bien, ponen, antes de abrir el cloruro de sodio, la ponen en la refrigeradora, que esté ligeramente helada, de tal manera que en el momento de colocar la jeringa, pues va a ayudar a refrigerar la presa. No se olviden ustedes que el ociocito se puede necrosar a más de 44 grados centígrados, ¿no? Y fácilmente un fresado basta con un par de segundos sin agua para que llegue a más de 50 grados centígrados, ¿no? Entonces, ojo con este dato. Evitar la deshidratación también en el momento de fresar y no irrigar con cloruro de sodio, también producimos deshidratación del tejido óseo. Y los químicos no fisiológicos, ¿no? Químicos no fisiológicos, no se nos va a ocurrir echar alcohol pues, a nivel del tejido óseo, algunas sustancias que son tóxicas y que no son recomendadas para usarlas a nivel del tejido óseo, ¿no? Bien. La hemostasia también es importante. Hay veces que tenemos algunos pacientes que haciendo una extracción simple sigue sangrando, ¿no? Entonces tenemos que observar dos cosas. Si sigue sangrando y de repente no hemos tomado la radiografía, pues es probable que tenga un granuloma a nivel apical. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar con una cureta hasta el fondo y curetearla, ¿no? Y ahí vamos a ir poco a poco teniendo pulso para saber si es que hay tejido blando al fondo o no. La cureta que debe entrar es una cureta pequeña para que llegue al ápice que es estrecho a nivel de los incisivos, ¿no? Entonces entramos con una cureta pequeña y si sacamos tejido granulomatoso, el sangrado va a detenerse. A veces entramos y no hay nada, el hueso está normal. Entonces este sangrado es por otro motivo, ¿no? Es ya por un problema de repente no hemos evaluado adecuadamente bien al paciente, el paciente tiene una comorbilidad o tiene algún problema en su coagulación. Entonces, cuando ya estamos a este nivel, lo primero que hacemos es la compresión, primero con gasa, ¿no? Comprimimos ahí por 10 minutos, sacamos la compresa y observamos. Si paró el sangrado, pues suficiente. Y si no para el sangrado, pues tenemos que colocar aquí algún tipo, una esponja, ¿no? Un hemocolágeno, cualquier esponja que pueda ayudarnos, una esponja hemostática, lógico, en el alveolo, ¿no? Y generalmente después de la esponja preferimos nosotros suturar, ¿no? Un pequeño punto encima de la esponja, se hace un punto transfixiante para tratar de acercar estos dos bordes y se deja la esponja que tiene que ser una esponja reabsorbible, ¿no? Y suficiente, ¿no? Y por si acaso, darle transamin. El transamin es un coagulante, ¿no? Generalmente por vía oral se usa de 250 miligramos, es el ácido tranexámico, y se da una tableta, hasta una tableta cada 6 horas, generalmente por 4 a 5 días, ¿no? Es decir, hasta que se termine el problema. Y siempre, si ha tenido este problema el paciente, es necesario hacerle un perfil de coagulación para ver dónde está, en qué parte de los mecanismos de coagulación está el problema, ¿no?
Bien, estas son las esponjitas que les decía, ¿no? Que son, por ejemplo, el gelatán es uno de ellos, que son resorbibles. Basta uno de ellos, se coloca en el alveolo, se achica, pero es efectivo para realizar una hemostasia, ¿no? Tenemos varios tipos de realizar la hemostasia, haciendo una sutura que se llama transfixiante, por cauterización, si tenemos un electrocauterio, pues magnífico, lo ponemos en modo coagulación, ¿no? Generalmente a la mitad del equipo es suficiente, si tiene de 0 a 8, pues lo ponen en 4, es suficiente, o de 0 a 10 en 5, para producir la electrocoagulación, ¿no? Ligaduras solamente se usan cuando el sangrado son de pequeños vasos, ¿no? De repente hay veces que hay algunas arterias o venas aberrantes que pasan por el reborde alveolar. Varias veces nos hemos topado en la tercera molar, hacemos una incisión y de repente empieza una arterita a sangrar. Y la única manera de detener esto es con una pinza hemostática, que es la pinza mosquito o pinza Halsted, y una vez que detenemos esto, pues tenemos que hacer una ligadura, la ligadura del cirujano alrededor del hemostático, y se hace la ligadura y luego se retira la pinza hemostática y se arregla el problema, ¿no? Y por último, usar los hemostáticos que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Bien. Manejo del espacio muerto. Como les había dicho antes, cuando hacemos cirugías bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos hecho la eliminación de un tumor, pues aquí lo que tenemos que hacer para evitar que esto se acumule de sangre o de sangre venosa, es saber manejar el espacio muerto. Yo no quiero que se me acumule, pues bien, al momento de hacer la sutura coloco un dren, ¿no? En este dren, por ahí va a drenar todos los restos sanguinolentos. Pero no solamente basta con el dren, también tenemos que ayudar a que no se forme ese espacio muerto. Y esto lo vamos a hacer a través de una venda elástica, ¿no? Entonces, dren más venda elástica no nos va a permitir que se formen espacios muertos, ¿no? Ni la formación de hematomas, ¿no? Entonces, es común, si no queremos ver hematomas, o utilizar drenes, o utilizar vendas, o ambos, Bien. La descontaminación y el desbridamiento, ¿no? Entonces, aquí nosotros, cuando realizamos una cirugía de este tipo, tenemos que tener en cuenta que por la pieza de mano, ¿no? Puede entrar, a pesar de que tenga filtro, puede entrar por el aire algunos microorganismos, ¿no? Entonces es importante, aparte de la irrigación, en el postoperatorio, indicar antibióticos, ¿no? Generalmente los antibióticos que indicamos, eso lo vamos a ver después, pero le adelante la amoxicilina o la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Como irrigación, preferimos usar las jeringas descartables de 20 centímetros cúbicos. Pues para las cargamos, a veces usamos una, a veces usamos dos, cuando queremos abreviar tiempo, ¿no? En la limpieza quirúrgica, aparte de la irrigación, viene la cureta para eliminar todo tipo de cuerpos extraños que puedan quedar en el alveolo, la gubia y también la cureta de alveolo, ¿no? Y la lima también, lima para hueso, ¿correcto? Bien. Cuando hablamos de cura de la herida, podemos observar dos cosas. La cura de la herida puede ser en forma
primaria, ¿no? Cuando nosotros llegamos a unir, cuando jalamos un colgajo por X motivos, jalamos un colgajo, lo estiramos, cortamos el periósteo y suturamos a este nivel, ¿no? Generalmente esto se hace cuando hay comunicación mucosinusal. Entonces aquí la cura de la herida es por primera intención, ¿no? Porque esta sutura descansa sobre hueso. Si acá está la comunicación, acá está la sutura. Y la otra cicatrización o cura de la herida es por segunda intención, donde la cicatrización va entrando el tejido mucoso al alveolo, al hueso, y desde el fondo del alveolo va regenerando poco a poco hasta hacerse una cicatriz total, ¿no? Entonces, tenemos por primera intención, por el cierre de una herida, una sutura, y por segunda intención, cuando no se acercan los bordes, ¿no? Acá podemos realizar una sutura en el alveolo, ¿no? Pero si los bordes no están cerrados, pues siempre va a haber una cicatrización por segunda intención, ¿no? Para que se pueda cerrar esto por dentro tenemos que cortar el periósteo, solamente el periósteo, para que la mucosa se pueda estirar y poder suturar a este nivel. Dentro de la cura de la herida también tenemos los tratamientos abiertos, semiabiertos y cerrados, ¿no? Por ejemplo, este es un tratamiento abierto, ¿no? Pero se realizó la sutura. Cuando realizamos una sutura, el objetivo de ella es devolver los tejidos a su sitio, ¿no? Generalmente, lo que se quiere generalmente es no suturar, doctores, cerca a la parte de la herida operatoria. Se tiene que suturar lejos. ¿Por qué razón? Si ustedes suturan cerca a este nivel, lo más probable es que en el momento de amarrar el punto se rasgue. O simplemente, aparentemente está bien la sutura y al día siguiente el punto se sale. Hay que hacerlo lejos. Generalmente, esta es una forma, por ejemplo, de suturar, ¿no? Se sale lejos, se acerca un poco y al otro lado, igualmente, ¿no? Entra de lejos, se acerca y por acá de lejos y se acerca para proceder a la sutura. O simplemente se hace de lejos, sale y se entra lejos, para que todo este tejido se pueda coaptar mejor, ¿no? Bien. Cuando hablamos de sutura tenemos suturas absorbibles, no absorbibles y algunos adhesivos tisulares. Dentro de las suturas absorbibles tenemos el ácido poliglicólico o el Vicryl, que es la poliglactina. Ambos son de la misma familia, ¿no? Son absorbibles, pero igual tenemos que sacarlo porque esto generalmente se usa en cirugía general o cirugía gástrica. Generalmente se reabsorbe a los 40 días, ¿no? Nosotros en mucosa necesitamos máximo 7 a 10 días para que haya una adecuada cicatrización. Por lo tanto, tenemos que retirarlo porque si no se va a llenar de restos de comida y pueden producirnos algunos otros tipos de problemas. Dentro de la sutura no absorbible, generalmente tenemos el hilo de seda y el nylon, que generalmente más lo usamos en piel más que en mucosa. Pero también es una muy buena sutura, puesto que no se adhiere la placa bacteriana, ¿no? Cuando utilizamos el hilo de seda, hay que entender que algunos de ellos no se puede tensar tanto porque si no se rompe. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Dentro de los adhesivos tisulares tenemos el cianocrilato. Generalmente se usa cuando las incisiones son pequeñas, máximo 2 piezas dentarias. El colgajo no va más de 2 piezas dentarias porque cuando es muy amplio, pues este adhesivo tisular pues no tiene éxito, ¿no? Se puede desgarrar. Bien, aquí tenemos la manera cómo se debe de agarrar el portaaguja, ¿no? Generalmente el dedo índice
es el que debe de apoyar sobre todo el cuerpo del portaaguja, ¿no? Y el dedo pulgar y el dedo medio van, o el dedo anular, van en las orejas, ¿no? Para poder manipular. Y siempre no se olviden que cuando suturen, deben de suturar moviendo la muñeca, ¿no? A veces tenemos la muñeca y la mano muy recta, entonces tratamos de suturar en forma como robot y esa no es la idea. La idea es que ustedes muevan la muñeca, roten alrededor de en 360 grados, es la manera de suturar, ¿no? Moviendo la muñeca y no moviendo todo el brazo, ¿no? Bien, aquí tenemos una pinza Adson, que es el que tenemos que agarrar con la mano izquierda para sujetar suavemente el colgajo y poder traspasar el hilo, sobre todo en la aguja cuando es una aguja redonda y no es cortante. Entonces tenemos que agarrar para que pueda traspasar, de lo contrario podemos rasgar y agrandar más la herida operatoria, ¿no? Entonces siempre agarrar el lado de la herida con la mano izquierda con una pinza Adson, ¿no? Que son finas y no producen daño en la mucosa, ¿no? Bien. Y acá tenemos un punto simple. El primer punto generalmente se le recomienda hacer doble lazo, ¿no? Doble nudo, para que en el momento de jalar quede detenido, ¿no? Se queda detenido y suavemente se hace el segundo en contrahorario y el tercero también. O sea, el primero doble círculo, el segundo un círculo, el tercero un círculo, ¿no? Es la manera adecuada de realizar las suturas simples, ¿no? O discontinuas. Aquí tenemos una sutura fenestrada, ¿no? Un punto X, se anuda y se empieza a pasar, ¿no? Ustedes están viendo, de aquí sale y se entra, se vuelve a pasar. Si quiero que sea fenestrada, lo paso a través del hilo, y si no, simplemente esto pasa por afuera, por mesial, ¿no? Cuando se termina, estos dos se dejan un poquito más larga y se hace como si fuera el otro extremo. Estos dos un extremo y esto el otro extremo, ¿no? Estas son las transficiantes o en X, ¿no? Donde tranquilamente entra desde este lado, se divide en tercios el alveolo. Entra de este lado en mesial, se va a distal, ¿no? De aquí entra hacia mesial, salta por vestibular mesial, de ahí se va hacia el palatino y ahí se amarra, ¿no? En el momento de amarrar, esto de aquí va a apretar hacia adentro y esto también, ¿no? Y va a quedar una X al fondo del alveolo. Control del edema. ¿Cómo controlamos el edema postoperatorio? Hay varias maneras de controlar el edema, ¿no? Hay con compresas de hielo, ¿no? Generalmente cuando usen compresas de hielo se recomienda que hay unos 2 o 3 hielitos, y si no, ahí también se puede obtener, ¿no? Unas compresas de hielo tipo pequeño, que la venden en el mercado, y colocar hielos pequeños, cerrar adecuadamente, y eso lo colocamos en la parte externa, en la parte de la piel de la región operatoria. Generalmente se coloca con intervalos, 5 minutos de aplicación con 5 minutos de descanso, unas de 7 a 10 veces, ¿no? Una vez que ya podemos descansar un tiempo y volver a aplicarlo. Pero eso solamente es válido las primeras 12 horas postoperatorio. Después ya no se debe continuar con hielo, ¿no? ¿Y qué se evita con eso? Se evita que haya un mayor edema. También tenemos los corticoides o corticosteroides, ¿no? Los corticoides o corticosteroides tenemos como exponente a la dexametasona, que puede ser de 4 miligramos o puede ser de 8 miligramos, dependiendo de qué tanto hemos trabajado, sobre todo el hueso, sobre todo el hueso. Entonces,
Por ejemplo, si hemos hecho una buena osteotomía, ¿no? De una 3/4 parte, para exponer la 3/4 parte de la pieza dentaria, pues es preferible aplicar corticoides de 8 miligramos y por lo menos por 2 a 3 días, ¿no? No hay ningún problema. Corticoides en altas dosis y por poco tiempo no va a haber ningún problema. No deben de aplicar corticoides por más de 3 días, como máximo 3 días, como mínimo 2 días, ¿no? Y el control del edema también se da por la manipulación del tejido. Cuanto más delicado hayamos sido con los tejidos, es decir, no hemos separado, no hemos apoyado sobre los tejidos blandos, no hemos exagerado en el momento de friccionar el hueso, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto mayor cuidado, menor edema. Si no hemos tenido este cuidado, va a haber mayor edema postoperatorio, ¿no? Y la salud general del paciente también es importantísimo evaluar esto. Hay varios puntos para evaluar en salud general. Por ejemplo, la edad del paciente, ¿no? Hemos dicho que no es lo mismo realizar cirugías en adolescentes y en gente joven que en pacientes adultos, ¿no? Por el tipo de hueso, la consolidación del tejido óseo, la cicatrización tampoco es la misma, ¿no? El sistema inmunológico tampoco, ¿no? El peso del paciente es muy importante porque gracias al peso vamos a realizar las prescripciones farmacológicas, sobre todo de los antibióticos, ¿no? El estado nutricional también es bueno evaluarlo, ¿no? Un buen estado nutricional es lo adecuado, incluso hasta en el postoperatorio se debe de continuar con ese estado nutricional y eso va a depender de nosotros. La deshidratación, hay pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos son más fácil y más lábiles a la deshidratación. En ellos hay que asegurarnos la mayor cantidad de agua, ¿no? La respuesta inmunológica, hemos dicho, va a ser muy diferente con aquellos pacientes que tengan algún tipo de comorbilidad, ¿no? Y las enfermedades crónicas que generalmente las tienen la mayoría de adultos mayores, ¿no? Enfermedades crónicas. Bien, entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a estos temas? Con mucho gusto. Si no, pasamos al segundo tema. Pueden hacerlo directamente por micro o a través del chat, no hay ningún problema. Buenas noches. El Hemopare, no lo conozco, sinceramente. ¿Qué contiene? Doctor Giancarlo Alfaro. No lo conozco el Hemopare, pero si me dice lo que contiene, podría decirle si funciona como hemostático. Los puntos la doctora Carmen nos dice, los puntos de sutura van sobre la incisión o a un lado. Muy buena pregunta. En la sutura, generalmente cuando se hace una sutura y hacemos la incisión, van a un lado cuando lo hacemos en piel. En piel tenemos que tener ese cuidado, ¿no? De que vayan a un lado. En mucosa, en piel, es mucho más fácil realizar la sutura hacia un costado, ¿no? Pero algunas veces, por la comodidad o por lo difícil que es llevarlo a un lado, generalmente se hace en medio y no hay ningún problema, ¿no? En la parte de las encías no tenemos problemas desde el punto de vista estético, ¿no? Así que no hay ningún problema que vaya en el medio, en encía, pero en la piel sí tiene que ir siempre hacia un lado, ¿no? Doctora Carmen, muchas gracias por la pregunta.
¿Alguna otra pregunta? Ya, con respecto a la pregunta del Hemopar, estoy viendo que está hecha a base de colágeno absorbente. Sí, es un hemostático, el Hemopar, el doctor Alfaro, ¿no? Entonces, todo lo que está fabricado con colágeno absorbente generalmente son hemostáticos. Sirve como hemostático, funciona como hemostático y funciona muy bien. Y todos ellos son reabsorbibles, ¿no? Reabsorbibles. No hay ningún problema. Los que sí les recomiendo es que lo pongan al fondo del alveolo, no lo dejen tan afuera porque a veces cuando lo dejan muy superficial puede causar una reacción al cuerpo extraña, ¿no? Entonces deben dejarlo bien al fondo del alveolo y con una adecuada sutura, ¿no? Bien. Bien, yo creo que damos 5 minutos y regresamos con el segundo tema, ¿correcto? Sí, doctor, entonces pasamos 5 minutos de receso. Ya, ok, gracias.